Señor, estamos con el corazón agradecido por tus bondades, tus misericordias, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy estamos estrenando nuevas misericordias. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por Monse, Señor, porque una vez más le das fuerzas, Señor, y sabiduría para venir y exponer tu palabra, Señor. Llénala de ti, de tu presencia, Espíritu Santo. Y a cada uno de nosotros, Señor, que solo tú sabes en el fondo cada uno que somos, si somos alumnos, si somos discípulos, si somos solo oidores. Padre, en el nombre de Jesús venimos clamando, Señor, para que seas tú trabajando en nuestras vidas, Señor, mostrándonos la senda, abriéndonos los ojos, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Señor. Guíanos, Señor, porque queremos agradarte, queremos mostrarte cuánto te amamos y mostrarle al mundo, Señor, esa luz que un día nos alumbró. Queremos que alumbre a otros, Señor. ¿Cómo no hacerlo, Señor? Bendice cada mujer, cada varón, cada jovencita, Señor, cada adulto mayor, Señor, y que en todo momento el anhelo de nuestra vida sea conocerte más para ir y enseñarle a otros lo que nos has enseñado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Estamos hoy con la clase número 3. Y habíamos dejado una tarea. Entonces, Sí. ¿alguien nos puede decir de qué trataba esa tarea? Solo una pregunta. ¿Ya me pusiste como host? Claro. Pero ya te vamos a poner. Cinco es. 5 es internacional. ¿Cuál era la tarea? Leer Juan, el capítulo 13 al capítulo 17, buscando las aplicaciones que pudiera ahí estar para nuestras vidas. Amén. Del 13 hasta el 17. Exacto. Y bueno, pues yo lo que pude pues tomar para mi vida, pues primeramente pues ser más humilde, porque yo creo que así como Jesús les lavó los pies a sus discípulos y ellos no se sentían dignos, pues realmente de que su maestro se humillara, porque eso lo hacían, pues ahora sí que los esclavos y las personas de menor rango, y él lo estaba haciendo a ellos, pues yo creo que a veces a mí se me haría falta un poco más de humildad, no ver a las personas, a todas, o sea, en general, arriba, ¿no? O sea, no como que yo me voy a hacer menos y me voy a, así como que tampoco a querer, ¿verdad? Pero sí como que haciendo un lado a veces esa arrogancia que pudiera salir, que de repente, pues efectivamente Dios me muestre en las circunstancias, ¿no? Y que yo digo, no, a ver, espérate, o sea, tranquilízate, y con el pasaje, bueno, pues yo vi que tengo que ser más humilde, amar más, porque es parte de, ¿no? De la humildad, es cuando pues tú amas más a las personas y las comienzas a caminar en el amor, puedes hacer un poco más a un lado tuyo, y como precisamente Jesús lo hizo, ¿no? Y también, pues mantenerme en mi fe, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, porque en casi todo lo que viene siendo esos capítulos, él habla mucho de todo lo que van a padecer y que pues estemos tranquilos, porque pues no es que dice, los van a aborrecer, les van a hacer, los van a matar, porque pues porque a mí es lo que me van a hacer, o sea, así como de yo soy su ejemplo, todo lo que yo pase, eso van a pasar ustedes. Entonces yo creo que realmente Jesús en esa cena les estaba precisamente dando todo lo que les esperaba y pues esperanza, ¿no? Pero que en él es de donde iba a venir la vida, que él era, pues eso, les dio el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y pues yo creo que esas tres cosas son las que más tocaron para mi vida, tengo que ir tratando y parecerme más precisamente pues, al maestro. Gracias, Rox. ¿Alguien más que quiera compartir lo que Dios le viene hablando en esos capítulos? La lista mía es larguilla.
Es Bueno, que Rosario sí la resumió un montón, pero en el capítulo 13, digamos, debo dejar que Dios me limpie, debo servir a Dios y a las personas. Jesús me dice que debo ser ejemplo, me ha dado para ejemplo, me ha dado ejemplo como Él lo hizo, me da una lección de humildad, nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos, versículo 35, del 21 al 29 me recordó Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor. Después me veo como Pedro, cuántas veces con mi vida le he negado y por su gracia hoy ando en sus caminos. El 14, a veces se turba mi corazón porque deseo que venga hoy, pero Él me dice que no lo haga y que Él viene pronto. Por su gracia me mostró el camino cuando yo tenía 14 años y no solo eso, me dio a conocer al Padre. Me dice que si pido algo en oración, en su nombre, y eso va a dar gloria al Padre, Él lo hará. Y si lo amo y amo su palabra, debo guardar sus mandamientos. Me dejó para que esté conmigo para siempre su Santo Espíritu y para que me enseñe y recuerde todas las cosas. Me da paz sobrenatural, no es de este mundo. Me dice que no debo tener miedo ni perturbarme. En el 15, si estoy en la vid verdadera, debo dar fruto. Me limpiará con su palabra para que dé más fruto. Debo permanecer en la vid. Él es la vid. Separada de Él nada puedo hacer, por lo tanto no podría glorificar al Padre. Debo guardar sus mandamientos. Me llama amiga y me manda a amar. En el capítulo 15 Él me escogió y me dice que no soy del mundo. Por hacer las obras como hija suya, el mundo me va a odiar. En el 16, cuando pasemos aflicciones, recordemos que Él está con nosotros. Él rogará al Padre por mí. En el mundo voy a tener tribulación, angustia, pero en Cristo tendré paz. En el 17 me dio a conocer las cosas, las palabras del Padre, y yo las creo. Me envía al mundo, me santifica y ruega por mí. Por mi buen testimonio, muchos se van a llegar a creer. Me da su gracia para que me perfeccione y me ama con el amor del Padre. amén, amén. Qué bonito. ¿Otra persona que quiera compartir? Días a todos, Dios les bendiga. Amén, igual. Bueno, yo voy a resumir bastante, ¿verdad? Yo resumo, ¿verdad? En el capítulo 13, algo que me marcó mucho fue que Jesucristo pone el manto y agarra una toalla. El manto del ministerio no me impide a mí tener una toalla de servicio. No importa el título que pueda alcanzar, eso no me quita el que no pueda servir a otros. Y como lo enfatizaba la hermana que habló primero, el lavar los pies era una actitud o un trabajo que le correspondía a los esclavos, a alguien de menor categoría. Y que Jesucristo, el que era conocido como el gran maestro y cualquier título que alguna otra gente le pudiera dar, ese día estaba tomando la actitud de un siervo. Entonces, eso yo creo que nos marca en el hecho de que no importa qué tan alto podamos llegar, eso no implica que no podamos servir a otros. Y me saltaría al capítulo 15, donde en el versículo 16 específicamente, Cristo dice, yo los elegí. Entonces, o sea, no fue que yo quise, no fue que yo dije estoy libre y no tengo nada que hacer y pues, si me ocupan aquí estoy. Es que en su soberanía, en su gracia, en su amor fuimos escogidos y juntándolo todo, pues escogidos para eso, para servir, escogidos para mostrar a Cristo a través de un servicio de amor y de humildad. Ok, gracias. ¿Una persona más? Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hola, hermano Marcos. ¿Alguien más que quiera compartir su tarea? Yo soy primer día. Okay. Bueno, yo, Monse. Clau. Sí, bueno, de
yo quiero recalcar como la parte que para mí tal vez es como más difícil de aplicar, porque bueno, en el capítulo 15, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque para mí es muy fácil verme en la situación de tener que poner la vida para mi familia. Mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hermanas, ¿verdad? Yo digo, yo doy la vida. Pero ¿qué tan dispuesta he estado yo a dar la vida por una persona que no es mi familia? Entonces, eso yo continuamente le digo a Dios, Dios, dame ese amor o estoy dispuesta a cambiar porque realmente he visto que no he dado ese amor a las personas que no son mi familia, ¿verdad? Tampoco es que los he aborrecido ni que les he deseado el mal, sino que no es simplemente de estar ahí y decir, bueno, sí, yo perdono a tal persona o, bueno, esa persona que Dios la bendiga. No, ¿qué estoy haciendo yo realmente? Y cómo me estoy dando yo para esas personas. Entonces, es como ese trabajo continuo que yo necesito que Dios vaya cambiando en mi corazón y vaya moldeándome para realmente dar mi vida por el prójimo y por mis amigos, ¿verdad? En Cristo. Ok, muchas gracias. Pues estos pasajes son de casi que de leerlos todos los días, porque todos los días hay algo que hacer por ahí. Ojalá podamos, conforme pase el tiempo, los años, ya tenerlos en la mente, para que sea más fácil traerlos cuando quieran hacer rema. Y no rema me refiero a que cualquier versículo se me venga porque se me vino, sino un rema que el Espíritu Santo haga porque he memorizado la palabra de Dios, está guardada y el Espíritu Santo usa la palabra que yo he guardado en mi corazón. Vamos a entrar a repasar primero. Vamos a ver aquí. Si Gaby me permite compartir. Me dices. Desde el celular no sé cómo hacerlo. Ok. No tienes los famosos 3 puntitos. O si me permite ser host y yo lo hago. Ok, solo, espérame, quiero ver cómo se hace desde aquí. Mientras tanto, esta es la clase número 3, entonces quiere decir que estamos con información de la clase 1 y la clase 2, ¿verdad? Que ya se supone que tenemos que tener. Los que no han podido ver las clases anteriores, ya sé que están en YouTube para que podamos, pues, verlas ahí y ponernos al día, porque si no, estoy segura que los que no han podido estar en las clases anteriores van a decir, es que tal cosa, sí, pero eso lo vimos en la clase 1 o clase 2, porque la clase es acumulativa. ¿Me dices, Gaby? Ok. Soy el anfitrión. Ok, listo. Vamos a ver aquí la información y quiero que repasemos juntos. En cuanto al llamado a ser discípulo, lo primero que habíamos visto eran conceptos y alguien que me puede decir que es un maestro, que se entendía como maestro en ese tiempo. Era un didástalo en griego y se dice que era un instructor. En tiempos de Jesús, rabí, y las características que tenía ese rabí, se aceptaba al discípulo. Correcto. Él decidía si aceptaba a aquel que le buscaba. Muy bien. ¿Y qué es un discípulo?
era en griego matetes, era un aprendiz, y para hacer no solo, o sea, era para hacer lo que su maestro, no solo para llenarse de conocimiento. Correcto. Por eso los maestros eran muy celosos de quién iba a ser su discípulo, porque no veía quizá en esta persona las cualidades como para transmitir el conocimiento a otro. Entonces, en ese tiempo así se conocían los discípulos, aquellos que iban en busca de un maestro para poner en práctica lo que decía el maestro. ¿Cuál fue la diferencia que vemos con Jesús con respecto a aquellos que le siguieron? Que Él los escogió. Correcto. En este caso, el maestro es el que llama. Ujú. Y vemos que Jesucristo tiene un orden, se bautiza, es tentado e inicia su ministerio como didáscalo o como rabí. ¿Y su invitación cuál era? ¿Cuál era la invitación de Jesús? Sígueme, o tomarla, es que tengo aquí Que fuera sus discípulos. Ir en pos de él. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Otra vez? La de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Bueno, eso es ya cuando entran, pero ¿cómo se mostraba él como maestro? La invitación era ir en pos de él, seguirlo a él. Correcto. Síganme. ¿Y cuál es lo que van a hacer ustedes, la doctrina, lo que van a hacer conmigo? ¿Les voy a dar matemáticas? ¿Les voy a dar filosofía? ¿Qué les voy a dar? Pescar hombres. Correcto. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ese era el trabajo. Ok. Ahora, si ese es el trabajo y no ha cambiado, cuando Jesús me invita a mí a ser su discípulo, ¿qué me está diciendo? Pues que haga discípulos, que seamos pescadores de hombres. Correcto. Porque es que yo no sé qué pasa, que en las iglesias solo se está predicando el evangelio, acepte a Jesús y ya. Esa no es la invitación de Jesucristo. Sí. O sea que no sé cuál maestro están siguiendo las iglesias, pero Jesucristo dice, sígame y le voy a hacer pescadores de hombres. Me pongo yo de ejemplo, póngase cada uno de ejemplo. Montserrat, sígame y la voy a hacer pescadora de hombres. Eso es lo que él me está diciendo. Y si yo digo sí, pues entonces como discípula tengo que ir a pescar hombres. Y la iglesia tiene este problema, porque la iglesia no anda pescando. La iglesia se está sentando ahora en su casa, porque antes era en la iglesia, en el edificio. Cuando diga edificio, va a ser el edificio de 4 paredes donde le ponen un rótulo que dice iglesia, porque iglesia somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Tan claro es para nosotros ahorita, para todos aquellos falsos maestros que querían imponer que la iglesia era las 4 paredes y que usted tiene que venir a la iglesia, que ahorita en tiempos de COVID no se puede ir a las iglesias por el asunto de COVID y es la iglesia, donde quiera que esté, los creyentes en el Señor Jesucristo que deben moverse. Pero la iglesia, las 4 paredes, están sentando a la gente. Y ahorita la gente que ya no se está yendo a sentar no sabe qué hacer. Porque estaban siguiendo hombres. Muchos están yendo por seguir hombres. Pero el que es discípulo de Jesucristo, primero tiene que seguir las características del discípulo y tiene que andar pescando hombres. Esa fue la invitación de Jesús como maestro y sigue siendo su invitación. Habíamos aclarado que para ser discípulo tenemos que estar en medio de ovejas que nos van a entregar y yo tengo que estar dispuesto a ser entregado y a ser azotado. Les había dicho, creo que en la primera clase, bueno, creo que sí, que hay los famosos mártires que mueren por amor del nombre de Jesucristo. No sé si fue en esta clase que lo comenté, pero estas personas dan el todo por el todo. Y nosotros los aplaudimos como grandes héroes. Pero ¿por qué aplaudir lo que nosotros también tenemos que hacer? O sea, ¿por qué exaltar a esas personas como si fueran superhéroes y nosotros que también tenemos que ser superhéroes no lo estamos siendo por miedo o porque simplemente no estamos siendo discípulos? El discípulo va a ser entregado ante gobernadores, reyes, va a tener problemas con la familia por causa del nombre de Jesucristo.
Y las instrucciones tenían que ser, sean prudentes como serpientes. La serpiente no se muestra si no es que ya va a atacar. Y sencillo como paloma. Y guárdese de los hombres, no les crea todo. Y tranquilo que cuando usted sea entregado, yo le voy a dar palabra. Pero si yo no leo palabra, muy difícilmente me va a dar palabra. El lugar del discípulo, ya entrando, el discípulo es aquel que aprende de su maestro, no es más que su maestro, va a ser como su maestro, pero hay muchas personas que se ponen al frente, digámosle, se ponen el púlpito, se ponen el altar, se ponen el escenario, se pone como sea, y cuando usted llegue a ser como yo, se exaltan mucho, y eso no está bien. Es cierto que tenemos que llegar a ser como el maestro, pero el maestro tampoco tiene que estar tan exaltado como para decirle a un discípulo que jamás va a llegar allá, que pasa mucho. Tengo que tenerle temor a Dios porque Él es el que puede llevar un alma al cielo o al infierno. Y el resultado de nosotros para ser discípulos, si es que nos llama la atención su invitación, porque hay personas que definitivamente no quieren la invitación, bueno, el resultado es que Dios me va a confesar, Jesucristo me va a confesar delante del Padre. Tal vez alguien diga, no, eso no es tanta cosa para mí, no me llama tanto la atención. Bueno, está bien. Pero si a mí me llama la atención, eso va a pasar. Los requisitos para ser discípulos de Él, dentro de todos los que estamos viendo con los pasajes, es que tenemos que amarle a Él más que a cualquier persona o cosa. Tomar la cruz que todos tenemos que tomar y perder nuestra vida por causa de Jesucristo. No hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces, un discípulo de Jesucristo debe morir a sí mismo. Habíamos visto en, Romanos 12, 1 y 2, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es el famoso holocausto, simbólicamente del Antiguo Testamento, que Dios lo consideraba como cosa santísima. Y si usted me da algo como holocausto, a mí no me lo venga a pedir de vuelta. Aquello que usted me da para quemar completamente no se rescata. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, yo se la doy para que Él use mi vida. No es que le voy a decir, Dios, te la entrego un año y ya luego vuelvo por ella. No, así no es. El discípulo de Jesucristo muere a sí mismo. Preguntas para nosotros. ¿He muerto a mí mismo? ¿He muerto a lo que yo amo? ¿Está Jesús arriba? Porque Dios ve todo eso para poder usarme. El resultado es que voy a salvar mi vida, aunque ahorita la pierda por causa de Jesucristo, porque no voy a hacer lo mío, sino lo de Jesús. Las manos mías van a ser usadas para el reino de Jesucristo, mis pies van a ir para el reino de Jesucristo, mis ojos van a estar enfocados en el reino de Jesucristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí el punto es que Jesucristo se ha exaltado mientras vivimos acá en la tierra. Considerar el precio, porque como que no nos dicen lo que va a pasar con nosotros cuando queremos creer en Jesucristo. No es solamente creer en un Salvador, que salvada me pegué, que salvada me di. No, no es eso. Es seguirle. Un discípulo le sigue y comparte ese conocimiento con otros. Pero si no renunciamos a lo que poseemos, no podemos ser discípulos. Por eso debemos considerar el precio, el costo de ser discípulo, si puedo o no puedo, si estoy dispuesto a dejarlo todo por mi maestro. En cuanto a la elección y resultado, habíamos visto que el camino del discípulo es un camino con una puerta muy estrecha, es un camino angosto, pero lleva a la vida, no a la perdición, y son pocos los que la hallan, porque la mayoría de personas están expuestas a la puerta grande. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Nos hablaron sobre los falsos profetas. Si me quieren compartir un poco de lo que vimos la semana pasada, en la clase 2. Que son como lobos rapaces. Correcto. En que por sus frutos los conocemos. Sí, ¿y a cuáles Pueden frutos nos...? ser buenos frutos o malos. Ah, uh-huh. Que busca la presa más débil. Busca presas débiles, correcto, esa es la característica del lobo rapaz. Hablábamos de una falsa apariencia, también una apariencia de piedad, pero un corazón pervertido, por decirlo de esa forma.
llegan con aparentemente buenas intenciones, pero el trasfondo pues no es sano. Correcto, vienen con malas intenciones. Vienen que parece con buenas intenciones, pero vienen con malas intenciones. Desde un inicio y son buenos para disfrazarse. Son buenos para disfrazarse. Correcto. ¿Qué les va a decir Jesucristo a estos falsos profetas? Nunca los conoció. Nunca los conoció. ¿Y cuántos falsos profetas hay? Según el pasaje que vimos. Muchísimos. Muchos que echan fuera demonios, que profetizan, que hacen milagros, pero lo veíamos que lo hacían con una autoridad y una unción que no es de ellos. Correcto. Muy bien. El nombre de Jesucristo es pisoteado por el mal. Y Jesucristo tiene que poner todo eso en orden y Él es justo y Él va a hacer juicio. Así que, mientras tanto, Él nos advierte, hay muchos falsos profetas. Quiero enfatizar un poquito acá con respecto a los falsos profetas. Si la puerta es ancha, son muchos los que van a la perdición. La puerta estrecha es donde son pocos. Estos falsos profetas vienen disfrazados. Entonces, en la mayoría de lugares en el mundo vamos a tener falsos profetas. Esa es una realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que se nos enseña. Por eso les había compartido la semana pasada que es importante que tengamos un devocional. Hoy voy a volver a preguntarles, ¿cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Me da pereza leer la palabra de Dios? ¿Quiero leer la palabra de Dios? ¿Cada cuánto leo la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a escuchar la voz de Dios? Si no escucho la voz de Dios, el enemigo rápidamente me va a buscar como presa. Recordemos que los falsos maestros buscan a los débiles. Hay iglesias, en su mayoría, no estoy diciendo en su minoría, en su mayoría, iglesias, llámese buena doctrina, porque no sé cómo es que está este asunto, llámese buena doctrina, iglesias de buena doctrina, llenas de falsos maestros, que andan buscando imponer su conocimiento. Hay iglesias que son muy filosóficas, que sus bosquejos todos deben empezar con A, todos deben empezar con B, todos deben empezar con C, que tienen que ir a seminarios, a institutos para preparar líderes, sean o no llamados por Jesucristo. Estas personas hacen discípulos de títulos, título número 1, título número 2, título número 3, ¿cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuáles son sus títulos, ni siquiera espirituales, sino académicos, con los cuales podamos respaldarle? Oiga usted. Y el problema, ¿qué es lo que está pasando? Que estas personas que están arriba, falsos profetas, están diciéndole al pueblo que tiene que llevar tales títulos para que usted sea líder, tales títulos para que usted sea misionero. Si yo no le doy el título con mi firma de que usted es misionero, usted no puede llegar a ser misionero porque yo, humano, no le di el título a usted. Pongamos atención a lo que está pasando. Tal vez el Señor me está llamando a mí a ser misionero, pero yo jamás, porque no, es que tengo que meterme en un instituto y es tan inalcanzable. Vean cómo están haciendo estas personas para desviarme. Otros son los famosos teólogos. Teología de arriba, teología de abajo, teología a la derecha, a la izquierda. Yo teólogo. ¿Y usted qué es? Yo soy teólogo. Entonces sabe de Sócrates, Aristóteles. Claro. Y entonces sabe de los discípulos de Juan. Que no he leído yo. Una persona llena de conocimiento, y por tener mucho conocimiento de historia, tengo que aplaudirle y alabarle casi. Ese no es un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo, sigamos. ¿Qué dice él? Oye las palabras de Jesús, hace las palabras de Jesús. No se aprende quién fue Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, Alejandro Magno. Sí, muy lindos, y qué bueno aprender de ellos. Pero ¿qué sabe de Jesucristo? ¿Y qué hace de lo que dice Jesucristo? Y entonces se llenan de conocimiento, pero para leer la palabra de Dios hay comezón de oír. Recuerdo que una vez estaba en una iglesia de buena doctrina. Oigan, de buena doctrina. Estoy en la iglesia y dice, hay gente que tiene comezón de oír, o sea, tiene muchas ganas de comer Biblia. Y yo, ¿cómo?
pero comezón de oír es rascarse la oreja y decir, no quiero escuchar. Y el predicador y la gente decía, amén. Vea cosas tan simples. Comezón de oír es tener hambre de la Biblia para ese señor. Así. Mons, te puedo comentar rápidamente. En alguna ocasión iban a dar la predicación, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? O sea, por nombrarla. Y antes de empezaban a preguntar cosas de historia de México, ¿no? Y pues yo así como que, a ver, yo no vengo a escuchar historia de México, a ver qué hizo Venustiano Carranza o qué hizo Porfirio Díaz, y yo sé que a lo mejor la persona que está enfrente tiene mucho conocimiento de la historia de México, y está bien, o sea, como tú lo acabas de decir, sí es bueno ser culto, pero yo voy precisamente al servicio, voy a la iglesia, voy a ese edificio para escuchar palabra, o sea, para eso me meto a la escuela, cualquier día de lunes a viernes en mi trabajo, pero empezó, y a ver, ¿y de cuántos, de qué a qué año? No sé si para él, tal vez que vean qué conocimiento tenía, ¿no? De la historia de México, pero te soy bien honesta, yo dije, a ver, o sea, ¿por qué no me dices de David? Mejor hablemos pregunta, porque cuando se les va a hacer unas preguntas, yo dije, no, bueno, pues ponte viva, ¿no? Seguro nos va a preguntar de la Biblia, un versículo, quién hizo no sé, este milagro, o qué pasó en tal situación de la Biblia. Yo esperaba algo así. Cuando empezó a decir de México, yo dije, no, pues no. Ya, y como que así se lo agarró 2 domingos, ¿no? Ya después yo creo que alguien le ha de haber dicho, o después la cachó, no sé, bueno, dejó de, pero dije, ay, por fin, ¿no? Dije, pues si yo no vengo a un examen de secundaria, de prepa, yo qué sé, o sea, vengo a escuchar palabra, ¿no? ¿Y por qué decimos? Como buen mexicano tengo que saber la historia de mi país, sí, pero como buen cristiano tienes que saber lo que debes de hacer, lo que Cristo te dejó, ¿no? Entonces yo creo que ante todo, antes que mexicano, costarricense, lo que sea, hondureño, somos cristianos, somos seguidores de Jesús, y es a lo que venimos, bueno, al menos en las iglesias es a lo que vamos, ¿no? O lo que nos deben de enseñar, no historia de México. Sí, y tenemos este problema de que a manera de títulos, el título no me hace más ni menos, y yo no, ahorita sería muy difícil que muchas iglesias de buena doctrina que tienen muchos seguidores, y digo buena doctrina porque es que así se hacen llamar, somos iglesia de buena doctrina, bueno, está bien, y denominación muy, muy sana, somos denominación sana, venga con nosotros, congréguese. Bueno, estas iglesias de sana doctrina. Entonces, depende mucho de títulos académicos, eso es un problema. Y yo soy maestra de niños, es mi llamado principal, aunque pues mis pequeños, como estamos viviendo discipulado, cuando aprendí que teníamos que discipular, mis pequeños ya se hicieron grandes, algunos, y unos pues ya se casaron. Pero bueno, entonces mis pequeños tan pequeños ya no están pequeños, ya están medianos, algunos les digo medianos, unos ya se hicieron grandes. Estos pequeños o ya grandes, el punto es que instruirlos es todo un proceso en el camino del Señor. Y cuando veo maestras de escuela dominical, yo veo que en su mayoría no son llamadas por Dios. Y yo digo, ¿por qué ponen, qué clase de maestros ponen a los niños? Por favor, por favor. Qué vergüenza. Y entonces veo yo arriba, líder. ¿Qué está haciendo usted, líder? ¿Y por qué lo puso? Es que ella es maestra de escuela, será maestra español, matemáticas, ciencias, lo que sea, pero de Biblia no tiene nada. Es que aprendió pedagogía, pues que la metan en pedagogía bíblica, porque no es lo mismo. Estamos combinando temas. El Señor tiene una palabra espiritual que usted puede llegar a decir, bueno, de acuerdo a la pedagogía de los niños y su relación con el desarrollo humano, su lateralidad y lo que sea que usted vaya a decir, el niño necesita que le alimenten espiritualmente. Y meten muchos maestros, pues académicos, a enseñarles para que aprendan intelectualmente. Eso es un problema. Es un problema. En nuestra iglesia hay muchos pedagogos. Sí, pero yo no ando buscando pedagogos y para que me enseñen. Yo ando buscando personas que sigan a Jesucristo para que me lleven por el camino correcto.
¿Por qué contratar? Y es que en nuestra iglesia hay un montón de médicos, y hay un montón de abogados, y hay un montón de arquitectos. Bueno, muy bien todo eso, excelente. Pero ¿dónde están los discípulos de Jesucristo que me van a enseñar a mí? Es mi pregunta. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Jesucristo no vino a impresionar con palabras. Véanlo ustedes en los evangelios que estamos leyendo. No vino a impresionar con palabras, siendo él Dios mismo, la sabiduría hablando en esencia. Tenemos que tener cuidado con eso. Los discípulos de Jesucristo son los que oyen las palabras de Jesús y hacen las palabras de Jesús. No nos confundamos con estos falsos maestros que nos vienen a impresionar. Y voy a ser clara, porque ya vamos a entrar en materia. El discipulado no es un curso. Yo recibí discipulado número 1, discipulado número 2, hasta discipulado número 3 querían hacer. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? El discipulado es seguir a Jesucristo. ¿Dónde están esos cursos? ¿De dónde los sacaron? ¿En qué fecha? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se levantaron esos falsos maestros y tomaron control de tantas personas? Y dentro de ellos ovejas. Por eso debemos ser prudentes. A esa persona que sigue a Jesucristo le va a comparar Jesucristo con un hombre prudente que edifica su casa sobre él, sobre Jesucristo. No sobre líderes, no sobre denominaciones, no sobre creencias, es sobre Jesucristo mismo. Y así no vamos a ser engañados. Cuando vienen estos vientos de doctrina, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las tribulaciones, o las situaciones complicadas, no va a caer ese discípulo de Jesucristo porque está edificado sobre Jesucristo. Y entonces hay muchas personas, ya yo me cansé del cristianismo, ahora voy a ser católico. Ya yo me cansé de ser católico, ahora voy a ser mormón. Ya me cansé de ser mormón, ahora seré adventista. Cánsese de lo que sea, pero cuando usted es discípulo de Jesucristo, usted no puede cansarse de Jesucristo porque es una entrega de vida total. Usted muere y yo muero a mí misma. Todos debemos morir a nosotros mismos. No podemos estar cambiando modas. No me puedo poner la camisa de Jesucristo y quitármela y ahora me pongo la camisa de Mahoma, ahora me pongo la camisa no sé, de Buda o de quien sea. Jesucristo es Dios por sobre todo. Y solo los discípulos de Jesucristo van a entender eso. Entonces, mucho cuidado con los falsos maestros y mucho cuidado sobre quién edifico yo mi casa. El compromiso de un discípulo de Jesucristo. Vimos la semana pasada en Juan 6 todo lo que venía pasando. Jesucristo estaba hablando, estaba invitando a las personas a seguirle, les estaba diciendo que él era el pan de vida. ¿Cómo que le vamos a comer a usted? Y ya recordamos, pero empiezan las preguntas. Y entonces, una de las preguntas que hacen los discípulos, vimos la semana pasada, los que estaban siguiendo a Jesucristo, que en su mayoría era por el pan y las sanidades y las buenas cosas que Jesús les daba, les dice, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Le dicen ellos a Jesucristo, es que usted está hablando qué cruel lo que usted está diciendo. Y Jesucristo, vimos, no bajó el mensaje. Jesucristo les pregunta entonces, otra pregunta, ¿eso les ofende? Porque mis palabras ofensoras para ustedes son espíritu y son vida. Bueno, es lo que Jesucristo nos está diciendo. Pero es que ¿cómo vamos a morir a nosotros mismos y cómo vamos a dejar todo? Eso es demasiado. Bueno, eso es espíritu y es vida. Y ¿qué les he dicho yo? Jesucristo les dice, ¿qué les he dicho? Que ustedes no creen, porque si ustedes creyeran, ustedes no tendrían problema en seguirme. Pero ya les he dicho que ustedes no creen, por eso es que ustedes siguen en sus pecados. En sus pecados van a morir. Y entonces se sigue poniendo difícil y se van un montón de discípulos, seguidores. Y quedan, a los 12 vuelve a ver Jesucristo. Les dice, ustedes también se quieren ir. No va a bajar Jesucristo el mensaje. Y nosotros no podemos bajar el mensaje. Falsos maestros, no le hable tan feo a ellos, pobrecitos, invítelos pero no tan duro. No podemos, no cambiemos el mensaje. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar mensajes? De una vez con lo que es, así como Jesucristo me lo presenta a mí, yo se lo presento a otro. Esta semana tuve una niña de 11 años. Yo le dije las cosas como eran. Yo no le dije, mira mi amor, Dios te ama, Dios te quiere salvar, Jesucito, Diosito lindo, ¿qué? No, lo siento mucho. Las cosas como son, desde niños. Jesús
Sí es cierto que te ama, pero también Jesús es un Dios justo y es juez. Y Jesús tiene un problema con ese pecado. Y con 11 años ya eso está abastecido de pecados. Así que no es posible que mira, repite después de mí, Diosito, yo quiero aceptarte y sálvame del infierno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo le vamos a decir que siga a Jesucristo y que la vida va a seguir siendo complicada, quizá más? No, entonces, yo estoy haciendo nada más seguidores míos o seguidores de no sé qué doctrina, pero no seguidores de Jesucristo. Eso no es lo que viene diciendo Jesucristo. El Maestro, Jesucristo, dio algo específico. Venid en pos de mí y les voy a hacer pescadores de hombres. Y cuando usted venga en pos de mí, tiene que renunciar a todo, porque si no, usted no puede ser mi discípulo. Y usted tiene que estar dispuesto a renunciar y a ser aborrecido, porque usted no puede ser mi discípulo. Y entonces, si yo tengo que compartir eso porque mi maestro me está diciendo eso, ¿cómo? Yo tengo que decirle a los que van, los que siguen eso. Sí, exacto. Ay, pero dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ah, si le ofende, usted no puede seguir. Si quiere irse, puede irse, pero mis palabras no van a cambiar, porque mis palabras son espíritu y son vida. Yo tengo que compartir el evangelio. Entonces la chica me dice, es que no sé cómo aceptar a Jesús. No, ¿cómo? Pero sí sabe cómo pedir en la tienda, sí sabe cómo pedir un juguete, pero su salvación no la sabe pedir. Entonces, ¿qué pasó? No, mi amor, como usted no puede, venga, repita después de mí, yo sí puedo aceptarlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arrepentimiento del niño? No, estamos mal. La iglesia está mal. Jesús dice, yo les escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Yo sé a quién he escogido. Dios nos escogió a nosotros. Y Dios sabe en este grupo quiénes son discípulos, quiénes no, quiénes son lobos en el grupo. Claro que sí. No es que son muchos. Son muchos lobos. Así que el que es lobo y puede llegar a ser discípulo de Jesucristo tiene tiempo. Ajá. Buenos días a todos. Retomando un poquito, por ejemplo, creo que Jesús nos mostró que, bueno, a quién tomó para ser sus discípulos, o sea, a unos pescadores, ¿verdad? A gente que no estaba preparada, pero también tomó a uno que estaba muy preparado y que no le conoció, que fue Pablo. Entonces está en los dos polos, se podría decir, en donde sí se puede, teniendo siempre esa disponibilidad, creerle a Dios, y ellos le siguieron primero, le conocieron, vieron todo lo que él hacía. Yo creo que ese es el punto, saber conocer a Jesús, conocer su evangelio, conocer qué es lo que quiere, cuál es su plan de salvación, cuáles son también nuestros deberes o nuestras obligaciones o lo que también tenemos que pagar. Él ya pagó un precio, pero también nosotros tenemos que dar algo a cambio por eso, ¿no? Entonces, primeramente yo creo que tener esa humildad de seguir, de saberlo escuchar, y el Espíritu es el que siempre nos va a guiar, porque podemos poner, pues igual también en la iglesia pueden poner personas que están preparadas o son favoritas o esto, no tienen la capacidad, pero dices tú, ¿dónde está de verdad esa esencia? ¿Dónde está de verdad lo que Jesús nos está mostrando? Muchas veces tenemos que tener ese esfuerzo, ¿no? Para conocerlo, la humildad, para guiarnos y dejando atrás, como decía Pablo, o sea, sabemos o no sabemos, si tenemos los conocimientos ante Él, no tenemos nada, estamos de cero, porque tenemos que ser solo, o sea, dejar de ser nosotros para de alguna manera Él pueda obrar en nosotros y sea Él, el Espíritu, hablando a través de nosotros, no con nuestros conocimientos. Él nos va a dar todo. Es todo mi comentario. Correcto. De ambos polos elige Dios, pero principalmente, como dice, muy difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. Sabemos que son pocos los ricos, no nosotros lo decimos, es la Biblia misma, Jesucristo mismo. Y también las personas intelectuales cuesta mucho porque ellos están muy ensimismados en lo que saben. Eso es un problema. Y no que Dios no llame a un intelectual, claro que puede llamar intelectuales, amén, que llame intelectuales, pero ¿qué dijo Pablo? Que me encanta ese pasaje.
yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino de Jesucristo y este crucificado. Yo sé, yo soy fariseo, entre fariseos, fariseo de fariseos. Yo conozco Biblia, yo conozco Antiguo Testamento, instruido a los pies de Gamaliel, pero nada de eso. Yo estoy buscando hablarles de Jesucristo. Las casas de otros, a mí nada nuevo me están diciendo. Compartamos el evangelio de Jesucristo. Primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Y ¡pam! Dice el evangelio que Jesucristo fue crucificado conforme a las escrituras y viene trayendo la palabra de Dios. Entonces sí, efectivamente debe haber humildad, tenemos que buscar la palabra de Jesucristo. Un requisito para ser discípulo de Jesucristo, verdadero discípulo, permanecer en su palabra, es su palabra. No es posible. Muchas personas están combinando información, combinando pues academia con Biblia. Y entonces, realmente que eso se está convirtiendo en un problema muy serio. Cuando le preguntan, ¿cuáles son sus atestados? Y eso me hace más discípula de Jesucristo, porque voy a meter a 1000 universidades entonces. No confundamos. El mandamiento nuevo a los discípulos es amarse unos a otros como Jesús nos ha amado. Quisiera ver, para recordar, ¿en qué se diferencia este mandamiento con los 2 mandamientos anteriores del Antiguo Testamento que habíamos visto? No, precisamente es nuevo, ¿verdad? No es de los 2 anteriores. ¿En qué se diferencia este nuevo mandamiento? Si no, jamás lo diría. Con los 2 anteriores, que hasta Jesús mismo le preguntaron, pero este es un nuevo mandamiento, se los da en esa cena, en el aposento alto. Era como que los otros eran para los demás, ¿verdad? Los mandamientos anteriores eran a los demás y este era estar uno dispuesto a dar la vida por los demás. Correcto. Que ahí hizo un énfasis ahí que él dice como yo, o sea, amado. Y eso los anteriores no lo tenían. Él, como Jesús vino y nos amó. Correcto. Y ese, como yo os he amado, involucra dar la vida. El amar acá es dar la vida por otro. No es, le preguntaron cuáles son los 2 grandes mandamientos en la ley y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Era amar al prójimo como a uno mismo, ya no es así. Ahora ame como yo le amé. Ya no yo, persona, sino Jesucristo, como Jesucristo amó. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió. Entonces tengo que dar mi vida por otros. Ese es el mandamiento nuevo. Es un mandamiento, algo que debemos hacer. Y este mandamiento, pocos creyentes lo hacen. Pocos. Peor líderes. ¿Qué cosa? Que un líder ame a un discípulo. ¡Ja! Amar de dar su vida por otro. No, le roba plata. Le roba servicio, le roba tiempo. Dar su vida por un discípulo cuesta mucho. Cuesta mucho. Y por eso, en las iglesias, 500 personas, 1000 personas, 200 personas, no tienen un consejero. No tienen alguien que los guíe. Pero me puede dar guía, ¿y usted a qué iglesia va? A tal, y no tiene un líder que le guíe. No hay. Entonces, ¿qué hay ahí? Es que predican y todo, pero no tengo cómo pedir consejo. Ya entendí cómo está el cristianismo, complicado. Características del verdadero discípulo, lleva fruto. Un discípulo sin dar fruto no es discípulo. No es discípulo de Jesucristo. Debemos dar fruto. Y fruto que se haga más fruto. Y para yo dar más fruto y llevar mucho fruto, debo ser limpiado con la palabra de Dios. Pues yo necesito estar metido en la palabra de Dios. Y aunque lo enseñemos esto, esta semana, la semana pasada les comentaba, para ser discípulos de Jesucristo tenemos que estar en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, conocer la palabra de Dios. Los que están haciendo su devocional, adelante, escuche a su maestro. Pero en esta semana, algunos no lo hicieron. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Dónde está el seguir a Jesucristo? No, es que estaba ocupado con esto, estaba con esta situación, etcétera. Bueno, si usted quiere ser una presa fácil para el falso maestro, séalo. Porque si usted se mete en la palabra de Dios, si nos metemos en la palabra de Dios, muy difícilmente nos van a engañar. Si vamos a caer mal, claro que sí.
Decirle a un líder, eso que usted está diciendo va en contra de la palabra de Dios. ¡Ay! A mi líder de años, bueno, es que está en contra de la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted saber más que yo que soy líder? Ay, yo no sé, la misma palabra que tiene usted en su mesa es la que tengo yo y yo la estoy leyendo. Tengamos cuidado y limpiémonos con la palabra de Dios y tenemos que permanecer en Jesús. Biblia, oración, muy importantes. Habíamos visto ayuno, habíamos visto el alabarle, estar en el secreto con el Señor. Tenemos que tener una comunión con Dios si somos discípulos de Él, no de humanos. La mayoría de seres humanos son discípulos de humanos, no de Jesucristo. Y vamos a ver hoy el envío. Cuando Jesucristo ya tiene a sus discípulos establecidos y el discípulo dice, bueno, yo quiero seguirte, bueno, hay unas situaciones que van a pasar. Dice Juan 15 del 16 al 20. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si nos metemos en el pasaje, ¿con quién está hablando Jesús? Con Con los sus discípulos. Ah, ya se había ido. ¿Perdón? Con los 12. Ya se había ido Judas. Con los 11, sí, ya se había ido Judas. Ya para este ya se fue. En el 12 se fue Judas. Estamos en el 15. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? Que Él los eligió, que ellos no a Él. Correcto. Yo los elegí a ustedes. Mi llamado fue distinto. Y de acuerdo a este pasaje, ¿qué vemos que vivió Jesús durante esos 3 años y medio de ministerio? Que fue aborrecido. Correcto. Fue aborrecido. Ese fue su ministerio, ser aborrecido. Se preparó 30 años y sabía que lo iban a aborrecer, porque él venía con un mensaje de verdad, de salvación. A veces queremos entrar a un ministerio para ser alabados, para que otros nos feliciten, para recibir gloria. Qué bien habla, qué bien predica, qué bien hace. Pues Jesús no vino a eso. Y Jesús está diciendo, ustedes no van a ser mayores que yo. Si a mí me hicieron algo, ustedes también se los van a hacer. Si estamos hablando del mismo discipulado. Yo a ustedes desde el inicio les prometí que iban a padecer persecución. Y también les prometo que los que guardaron mis palabras, así como algunos guardaron mi palabra, algunos con ustedes la van a guardar, pero no todos. Él lo está diciendo. Ahora, ¿por qué sufro yo? ¿Por qué soy aborrecido? ¿Por causa del evangelio? ¿O por andar buscando cosas del mundo? ¿Por qué me aborrece el mundo? ¿O me ama el mundo? Porque si me ama el mundo, soy del mundo. Porque no era del mundo, exactamente. Entonces, examinémonos nosotros. ¿Qué pasa? Dice Juan 15 del 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? ¿Qué les está diciendo Jesús? Ahí levantada. Que cuando
Él ya no esté, va a venir el Consolador y que a través de Él, o sea, Él es el que va a dar el testimonio respecto de Jesús y a nosotros también nos los va a dar porque bueno, porque bueno, ahí le está hablando a sus discípulos porque pues ellos estuvieron desde el principio con Él, ¿no? Pero pues es el mismo espíritu que mora dentro de nosotros. Correcto, qué bonito ver esto de Dios mismo, ya Dios como Trinidad. Mi mensaje va a seguir siendo mensaje porque el espíritu que mora en mí es el espíritu que va a morar en ustedes, es el mismo mensaje. Qué bonito eso. Y qué fuerte, porque ¿quién tiene el espíritu de Dios? El que tiene el espíritu de Dios es hijo suyo. ¿Quién tiene el espíritu de Dios? De nosotros. Esa es una pregunta importante. Porque ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en mí, ¿qué va a hacer en mí? Me revela la verdad, me indica el camino, me abre los ojos, me muestra al Padre. Ajá, y específicamente con este y pasaje, va a dar el testimonio. Vamos a dar testimonio. Claro, va a dar testimonio de qué. De que somos tejedores de Cristo. Será que va a dar testimonio de que el Espíritu de verdad está en nosotros. Que tenemos a Cristo. Jesucristo mismo. Va a dar testimonio de Jesús. Es muy claro este pasaje. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu va a hacer a esa persona como Jesucristo. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo ser como Jesucristo. Y hay muchas personas que dicen que son creyentes y no se parecen a Jesucristo. Y entonces, lamentablemente, ellos mismos con su vida están mostrando otra cosa. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Voy aquí porque también esa es una enseñanza falsísima. Hermana, dígame. Creo que también tiene que ver con lo que ya les había dicho en pasajes anteriores, cuando veíamos que decía que nos iban a llevar a los concilios ante gobernadores, etcétera, y decía que no se preocupen por lo que tengan que hablar. En esta parte nuevamente les vuelve a recordar que el mundo va a aborrecerlos, va a perseguirlos, etcétera. Y después dice que va a venir el Consolador, y que es el Espíritu de verdad, y dará testimonio acerca de mí. Ahí ya está como diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer que nosotros podamos hablar las palabras correctas, porque el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y así como Jesús estuvo con ellos, Él va a estar con nosotros, guiándonos a toda la verdad y poniendo las palabras que se tienen que hablar también. Correcto. Pero también con la vida, no solamente con palabras, sino con la vida. Él va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos si nosotros estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es un problema. Muchas personas se apartan del camino. Recuerdo un señor, realmente yo no sé si sigue vivo, creo que ya no, pero pues el tiempo que Dios me permitió escucharle 3, 4 veces. Recuerdo que una vez cumplió años y yo estaba ahí en una conferencia y le celebraron su cumpleaños número 70, creo, y le dijeron, muy bien, y dijo, todavía falta más. Esto significa 10 años más. No se me olvida, porque este señor está tan mayor y él sabe que su compromiso con Dios es de vida. Y muchos renuncian, muchos jóvenes renuncian a Jesucristo. Muchos padres renuncian a Jesucristo por un matrimonio, por su familia. Son muchos los que renuncian a Jesucristo por eso. Rinden su hogar al servicio en vez de Jesucristo. Eso pasa mucho. Y muchas personas mayores de repente ya no quieren se cansaron. El compromiso con Jesucristo es siempre, y el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de que esa persona es hijo de Dios. ¿Hasta cuándo una persona, quizá podemos decir que fue hijo de Dios? Hasta que se muera. Porque quizá al final, cae. Tan bueno que era, sí, pero falló en sus últimos años.
Nuestro compromiso debe ser de todos los días. Recordemos ese presente continuo, es un seguirle continuo. Tome su cruz y sígame de todos los días, no de vez en cuando. Ese testimonio lo vamos a dar nosotros, no por nosotros mismos, no es un esfuerzo moral, no es un esfuerzo intelectual, es el mismo Espíritu el que va a trabajar en nosotros y el que va a dar testimonio de que hay un cambio en nosotros. Dice Jesús en Juan 16 con la conversación, pero yo os digo la verdad. Vean Jesús hablando, él es muy claro, ya se está despidiendo de sus 11 discípulos, también apóstoles, porque van a ser enviados, que ya lo habíamos visto. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, no ha venido, yo estoy, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Bueno, sorprendente. Ese pasaje es sorprendente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bonito ese cuidado de Dios sobre sus hijos. Y estamos hablando de 2021. Él me glorificará. Eso hace el Espíritu Santo, no glorificar seres humanos. Él glorifica a Dios, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué importante esto sobre el Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo Jesús a estas personas que están en el aposento? Que les convenía que se fuera porque iba a venir, ¿verdad? El Consolador. Y si Sí. Él venía, los iba a convencer al mundo del pecado, de justicia y juicio, dice, ¿verdad? Okay. ¿Qué significa convencer de pecado? ¿Por qué dice eso Jesús? Este Consolador va a convencerles de pecado. Porque ¿Por qué les va a nosotros mismos no convencer de tenemos pecado? capacidad porque nosotros no tenemos esa capacidad de saber realmente dónde estamos mal, ¿no? Entonces Él al momento de estar con nosotros nos da el discernimiento y nos revela lo que está mal en nuestra vida, y no solamente eso, ¿no? La justicia y el juicio de Dios. Ajá, pero dice que va a convencer al mundo de pecado. Al mundo, llámese humanidad, de pecado. Con su muerte, hermana, porque con su crucificación, de esa manera que Él derramó su preciosa sangre, entonces le hacemos saber a las personas que Él derramó su preciosa sangre siendo Él inocente, siendo que no era limpio de pecado, y que fue por nuestros pecados que murió. Entonces, de esa manera, pues nosotros les hacemos saber a las personas que Él murió por nosotros, pero para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Pero no todo el mundo cree, no todo el mundo cree eso, ¿verdad? No todo el mundo cree en la sangre de Cristo para perdón de pecados, pero yo lo veo ahí como el día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, tiene que ver con las dos cosas. Convencer al mundo de pecado es, Jesús antes les había dicho en el mismo Juan, ¿saben por qué ustedes están condenados? Porque ustedes no creen en mí. Y por eso en sus pecados van a morir. En vuestros pecados moriréis. Por eso les digo que en vuestros pecados moriréis, porque no creéis en mí. Cuando venga el Espíritu Santo les va a convencer de pecado, dando a entender, ustedes han hecho mal y Jesucristo era el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando lo mataron. O sea que Jesucristo se va, pero el mensaje del Espíritu Santo es el mismo. Es Jesucristo el que salva. Y les voy a convencer de que ese pecado solo se quita con el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Así los va a convencer. Monse, Dime. ¿será que porque también la palabra de Dios dice que Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón? Cosa Claro. que nosotros como seres humanos no lo podemos hacer, porque alguien nos puede estar recibiendo el mensaje, porque a mí me ha pasado que vamos a evangelizar y la gente, sí, yo sé, yo entiendo, y aceptan. Pero a la hora que uno les hace el llamado, no, ahora no. Entonces,
Es como una doble cara, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, el Correcto. Espíritu Santo sí sabe lo que verdaderamente esa persona está sintiendo. Y en su Así es. momento, pues Él hace la obra perfecta. Así es. Yo no convenzo a nadie de pecado. Vea, usted es pecador, usted aquí. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos los que podemos compartir el mensaje. El que se encarga de entrar al espíritu de esa persona, al alma, y decirle usted está mal, es el Espíritu Santo. Él va a convencer al mundo de pecado, de su pecado. Y deben creer en Jesucristo, es la única manera. Si no, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia? La palabra dice que no hay justo ni aun uno, pero a través de Jesucristo hemos sido justificados. Entonces muchas veces nosotros eso humanamente no lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios nos hace entender eso, es por eso es que Él dice nos va a ser justos o nos va a justificar, ¿verdad? Ajá. Claro. ¿Qué va a ver el mundo? La justicia de Dios en mí, porque esta persona es distinta. ¿Cómo hace esta persona para luchar, para ser diferente? Dios me hizo libre del pecado. El pecado, siendo una esencia, no una palabra, no es un sustantivo abstracto, quizá queramos decirle así. No, es una esencia el pecado. Entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecado y muerte son esencias enemigas de Dios, tanto que la muerte y el postrer enemigo será la muerte, dice la Biblia. No es una palabra abstracta. O sea, yo en mis clases de español, por eso les digo, es que los famosos teólogos, los famosos, y no todos, porque hay personas que estudian teología y más bien enriquecen la palabra, excelente. Yo soy profesora, yo soy graduada de profesora, pero yo no. Una cosa es ser profesora de niños y les enseño y todo, sí, está bien. Pedagogía. Y qué bueno que lo amplío, pero debe ser Biblia, porque si yo empiezo, bueno, voy a usar la macroeducación con la microeducación y el sistema nacional y el sistema, no, son modelos humanos que hoy sirven y mañana no, y sin embargo la humanidad toda está bajo pecado antes, durante y después. El mensaje de Jesucristo es un mensaje eterno. Los mensajes pedagógicos son momentáneos, cambian. Tanto que hay tanto pedagogo que Vygotsky, que Jean Piaget, que no. Es Jesucristo, un solo maestro eterno, Él, en Él nos enfocamos. Ok, entonces, cuando yo vengo a Jesucristo, Jesucristo me cambia a mí. Y entonces las personas dicen, pero ¿cómo esta persona es diferente? Porque Dios me está cambiando a mí. Entonces, el pecado, que es una esencia, ya no se enseñorea de mí. El pecado ha perdido conmigo. El pecado ahora ya yo no le sirvo a él. Ahora él puede ser un esclavo mío si yo permito que Dios trabaje en mi vida. Él rompe el poder del pecado. Mi vieja naturaleza llega a perder poder. Y Jesucristo ahora por medio del Espíritu Santo me cambia. Y he sido justificado, efectivamente, como decía la hermana, he sido justificado por medio de Jesucristo. He sido hallado sin pecado delante de Dios por causa de la sangre de Jesucristo que pagó el pecado. Él va a convencer al mundo de que yo puedo llegar a ser justificado. Oh, mira, puedo tener justicia de parte de Dios. Mi pecado va a ser, ya entiendo que mi pecado está en mí y ya también sé que Dios me puede justificar del pecado. Y dice que va a convencer al mundo de juicio. ¿Qué significa eso? Porque dice que por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, no es que apenas lo van a, no, ya fue juzgado. Correcto. Y qué bonito, porque ya hay un juicio sobre el enemigo. El enemigo fue juzgado en la cruz, ya perdió, ya él no tiene dominio sobre mi vida. Ya yo estoy bajo el poder de Dios, estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo eso va a ser el Espíritu Santo, me va a ir convenciendo a sus hijos, a aquel que él va a ir a salvar, le va a convencer de su pecado, va a hacerlo entender que le va a justificar y que el juicio ya está pagado y que él está delante de Dios. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y qué sorprendente que viene diciendo todo esto y que Jesús les dice, tengo muchas cosas más que decirles. Qué hermoso eso. Dios tiene un plan eterno para nosotros, mucha información.
A veces cuando yo estoy en un pasaje de la escritura y no lo entiendo, yo, uy, Señor, creo que me estás diciendo, Monse, le quiero decir muchas cosas, pero todavía no. Yo, oh, ok, vamos, sigo leyendo, sigo aprendiendo. Él nos va a guiar, no va a hablar por su cuenta, Él va a hablar las palabras del cielo. Esto no es un mensaje intelectual, es un mensaje espiritual. Ahora, ¿de qué manera nosotros justificamos nuestras acciones en vez de, para recibir gloria, en vez de darle gloria a Dios? Muy importante. Cuidado con nosotros como líderes, diciendo cosas intelectuales para llamar a seguidores, feligreses, como le queramos decir, y no buscar la gloria de Dios. Hay muchos que son así. Ve a este hermano, va a venir la hermana tal, va a venir el hermano tal, y sirvámosle aquí, y pongámosle acá. Así no era Jesús, así no era Jesús. Con cuidado. Ok, vamos a ver Mateo 28, 16 al 20. Esto es en cuanto al envío. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús siempre dice todo antes. Vean, cuando yo muera, voy a resucitar y voy a ir a Galilea. Y, ok. Y es que ya lo iba a hacer. Y luego cuando resucita le dicen los ángeles, ¿qué están haciendo acá? Él va para Galilea como les había dicho. Bueno, entonces se van los 11 a Galilea, último capítulo de Mateo, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Bueno, muy importante y muy bueno, claro, adorar. Adorar es postrarse delante de la persona, no adorar, te adoro, no. Se postraron, dando a entender, usted es el rey. Pero algunos dudaban, aún así, postrado en tierra, quizá Tomás, no sabemos específicamente a quién se estaba refiriendo, pero sabemos que Tomás tuvo esa actitud en otra parte de la escritura. Algunos dudaban, es como, eso no ¿es Jesús o no es Jesús? Y Jesús se acercó, claro, él sabe, y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Yo soy Dios por sobre todo. Porque yo tengo esa autoridad, porque yo tengo ese poder, porque yo soy el que mando sobre cielo y tierra. Por esta situación, vayan. Vean, les está enviando el Dios que todo lo puede, el Dios de todo poder. Nadie puede meterse con ustedes si no es por mi voluntad. Vayan y hagan discípulos, que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pongamos atención acá. Les dice, hagan discípulos. El mandato. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Eso es lo que les estoy diciendo que hagan. No discípulos de ustedes, porque ellos entendían lo que él estaba diciendo. Vayan, hagan matetes. Ahora ustedes son didáscalos. Yo fui didáscalo de ustedes, ustedes eran mis matetes. Ahora ya ustedes están listos, ya son didáscalos, vayan a ser matetes. A todas las naciones. Ok. Y los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy un 3 en 1. Y les enseña que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No me voy, en mi presente. Yo no veo que esto esté pasando. O no sé si vivo en otro universo, pero yo no veo que se estén haciendo discípulos de Jesucristo. Se están haciendo discípulos de seres humanos. Y Pablo mismo lo venía diciendo. ¿Quién es Apolos y quién es Cefas y quién es Pablo, sino servidores de Jesucristo? Y alguno dice, yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal. Estamos haciendo discípulos de personas. Eso está mal. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo y a esas personas debemos decirle, y tú tienes que hacer discípulos a Jesucristo. Y solamente les estamos predicando la palabra y muchos no se han bautizado. O se han bautizado incorrectamente. Y no les estamos enseñando que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó, sino que estamos enseñando normas, teorías, libros, manuales. Y eso es un problema. Porque nos estamos desviando completamente de la palabra de Dios. Tanto que hay maestras que dicen, tiene más manuales de niños porque ya se me acabaron. Y la palabra de Dios es eterna y tiene tanto. Pero como ya, es que de verdad, como ya dio la historia de
no sé, de Noé, una vez se le gastó la clase. Entonces ahora ya se le acabó el pasaje. Yo creo que hemos venido viendo el cristianismo también como una franquicia, como que a Jesús le pusimos franquicia. Sí, exacto. Vea qué bonito, famoso Jesús. ¿Cómo? Con sucursales, como otros adquiriendo la firma. Con sucursales, claro. Eso es lo que está pasando. Eso es y con estándares de personas, de maestros, de líderes. Siguiendo el patrón de la franquicia. Sí, correcto. Eso está pasando. Mi pregunta es, estamos entrando al tema de discípulos. ¿Soy discípulo de Jesucristo yo? ¿Soy alguien que está compartiendo el evangelio? Hermana Monse, buenos días. Hermano Roberto, dígame. Estoy hace rato levantando la mano y queriendo hablar, pero parece que aquí no está en ese asunto, sino que se puede interrumpir o tomar la palabra, porque siempre en las otras nos han pedido levantar la mano para poder hablar. Oh, sí, es que el host de hoy no estaba, entonces tenemos esa situación hoy. Sí, si no, ya Rafita me hubiera dicho. Ya, perfecto. Dígame, hermano. Es lo siguiente, tengo hace mucho, desde cuando usted comenzó a hablar del asunto de los institutos teológicos, la preparación que todo varón debe tener, siervo del Señor debe de conocer, porque justamente por muchos que se dicen ser llamados por el Señor, levantan obras y el rato de la hora enseñan doctrinas muchas veces equivocadas, porque muchas iglesias nuestras, muchas iglesias del Señor se convirtieron en iglesias personales, familiares. La discrepancia empieza a mandar al castigo, a sentarse, a la disciplina a los siervos y no le permiten obrar porque muchas veces no admiten o no permiten ser observados por la forma como están llevando el evangelio, por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no todo instituto realmente que está formado realmente lleva ya la sana doctrina. Hay la enseñanza, pero la sana doctrina no lo hay porque lamentablemente la mayoría de las instituciones se han creado ya por tipos económicos. Y de ahí el celo del Señor cuando llegó a la iglesia y desbarató a esos comerciantes porque él amaba a los suyos y no permitía que nadie realmente haya esto. Porque mientras en realidad el hombre, porque hay que reconocer que nosotros luchamos por dos mundos, el espiritual y el físico. En el físico, el hombre se llena de ciencia, más en lo espiritual se llena del temor, del amor del Señor, que eso es lo que le hace falta a la mayoría de nosotros, los que queremos caminar, o los que quieren caminar, pero no nosotros que estamos caminando como se debe ser. Adicionalmente a eso, mientras nosotros tratamos de hablar un amor, hay que tener dos diferencias. El amor terrenal en el cual busca la fama, busca prácticamente lo que permite llamarse las obras. Mientras que nosotros en el amor espiritual estamos hablando del servicio, específicamente tratando de dar fruto de lo que queremos de Dios. Asimismo, en las doctrinas que realmente tenemos en la parte secular son lo que se impone a base de leyes, unas leyes terrenales que deben ser cumplidas, porque por algo el Señor dijo, cuando realmente le pusieron a decir, dadme una moneda, y él indicó de a quién le pertenece, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Porque recuerde que queramos o no, para levantarnos ahora tenemos que estar bajo también la coyuntura de lo que el hombre dispone. Por esa razón el Ministerio de Gobierno exige que realmente cumplamos requisitos para tener levantamiento de obras y no todas las iglesias están cumpliendo esto, primero porque no tienen acuerdo y segundo porque no tienen tampoco una cobertura. Y muchos son por las cuestiones de decir soy llamado y todas las cuestiones, habla bonito, pero una cuestión que muchas veces la gente no prospera, no llena, no crece, no da frutos como para demostrar lo que hay. Adicionalmente a eso también hay que ver que en realidad lo que nosotros en la parte humana estamos dando es simplemente la presencia de obras para que la gente crea o por lo menos tratar de demostrar al hombre. Pero tenemos que saber que nosotros debemos dar frutos, no tratando de satisfacer al hombre, sino tratando de, aún a pesar de las circunstancias, nosotros no podemos cambiar. Quizás podemos cambiar la forma, la manera de vestir, la manera de pensar, pero la manera de actuar, de vivir, de demostrar lo que somos, es la esencia de lo que tiene que vivir en nosotros. Y por último, hay que tener específicamente algo bien claro, que en realidad
como está escrito en la palabra en el Apocalipsis, en estos últimos tiempos, aún los escogidos van a ser engañados. Y es por esa razón que en realidad el Señor dio en su palabra que en las muchas palabras se pierde realmente el Espíritu de Dios. Hay mucha sabiduría, pero no hay el Espíritu de Dios. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco de cuidado de que no podemos decir, no podemos formarnos. Sí, hay que formarnos, hay que instruirnos, hay que buscar, aunque sea una búsqueda personal, tratar de inmiscuirse, porque muchas veces un contenido, un contexto, con tantas traducciones que ha habido, muchas veces en la actualidad se cambian los sentidos. En cambio, que si nosotros buscamos la profundidad mediante un diccionario, si no lo podemos ir a un instituto, por medio autoeduquémonos para formarnos, porque como maestro que he sido, y también casi terminando la licenciatura en teología, me percaté que sí se pueden combinar las dos cosas, lo que no se puede es confundir. Mientras en el uno buscamos satisfacer lo que el hombre quiere ver, en el otro tenemos que tener la satisfacción de saber que lo que nos llenamos también llene al otro, de que lo que nos contagiamos, no, el virus que tenemos del amor de Dios también contagiará al otro. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener dirección, tener una guía que nos permita, y eso está en lo que usted dice, la búsqueda diaria, ese amanecer de pedirle al Señor, ese devocional que realmente lo hacemos, unos orando, otros buscando la palabra, otros enviando mensajes, porque aún compartiendo las bendiciones que Dios nos da, nos fortalece, porque recuerde cuando el Señor nos indicó que nuestra copa se llena, pero importante no es que se llene, sino saberla compartir, porque cada día, como cada cosa trae una bendición, al compartirla podemos saber que tenemos la satisfacción de haberla dado, porque eso es lo que quiso el Señor, el amor al servicio al prójimo, el saber poder dar la mano, que muchas veces nosotros no sabemos ni en qué momento Dios nos lleva a alguien que necesita, aunque sea una palabra, porque no podemos estar cerca, de aliento, de saber que lo extrañamos, que lo queremos, en el amor de Cristo, deseamos lo mejor para él. Nada más, sierva. Bendiciones. Sí, gracias, hermano. Sí es importante eso, ¿verdad? No confundir que, claro que nos podemos preparar intelectualmente, no hay problema, pero no combinar el mensaje espiritual con el intelectual porque no hacen pareja. Y también, efectivamente, hay un gobierno al que debemos obedecer. Dios mismo es el que lo dice en su palabra, debemos obedecer a ese gobierno. Dar al César lo que es del César sin descuidar la obra de Dios. En cuanto a este discipulado que el Señor nos manda hacer, es un discipulado personal con Él, primeramente, y luego un discipulado hacia otros. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a trabajar en lo que es el discipulado en otras personas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con otras personas? Vamos a leer Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, el buen mensaje, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a entrar al pasaje. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Ajá, ¿correcto? A sus discípulos, porque él quería que los siguieran para instruirlos a llevar la palabra del Señor, a llevar su palabra, a ir a evangelizar al pueblo de Israel para aceptar a Dios en sus corazones. Y saber lo que Jesucristo hacía, los milagros, por medio de su palabra, sí, habían milagros, habían sanidades, había provisión. Imagínense la bendición de los peces, de los panes, que le dieron de comer a los 5,000
Imagínense. O sea, uno hay que creer en lo que Dios va a hacer en uno, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Como dice, hay que dejar todo lo que nos estorba en ejercer la predicación, llevar la palabra a aquellos que necesitan. Porque aquí el Señor les dijo a ellos, hay que dejar todo, hay que dejar, y síganme, si están dispuestos, síganme. O sea, para mí, el Señor nos pide que sigamos haciendo, ejerciendo, predicar la palabra de Dios. Como discípulos, si nosotros somos discípulos, entonces tenemos que ejercer en predicar la palabra del Señor. Amén. Monse, en este pasaje, un poco antes de las palabras, que es donde comienza, precisamente Jesús les está hablando, pues, bueno, pasa lo del joven rico, ¿no? Que le dice que deja todo y que entonces lo siga. Y pues los discípulos, pues, o sea, se quedan así como, pues mirando, ¿no? Como de, pues, como que todo, ¿no? Por eso Pedro le dice, pues, que ellos han dejado todo, porque él les está hablando de que es difícil entrar al reino, ¿no? Al reino de Dios, pero para Dios no es imposible. Y pues entonces, pues como siempre, ¿no? Pedro, pues, le empieza a decir, bueno, pues que ellos ya dejaron todo y que le han seguido. Y posteriormente pues le dice pues Jesús, ¿no? Pues no han dejado realmente nada, o sea, todo no. O sea, a lo mejor algunas cosas, pero todo no. Ok, pero Pedro, ¿qué es lo que le dice a Jesucristo? ¿Qué le dice Pedro a su didáscalos, a su rabí? Que lo habían dejado todo y que lo seguían. Sí. Y entonces Jesús no le discute el tema a Pedro. No le responde de eso. No, se va por otra cosa. Y entonces le dice, bueno, Pedro, si ya usted lo dejó todo, está bien, digamos que sí. O no me voy a meter en ese tema. Solo les voy a decir algo a ustedes. Y es algo verdadero. Les aseguro, de cierto os digo. Ese es un asegurar. Que no hay ninguna persona que haya dejado todas esas cosas por causa de Jesucristo, por mí y el Evangelio, ¿qué es lo que le va a pasar a esta persona que deja todo? Va a recibir 100 veces más. Ajá. ¿Qué cosa? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, ¿cuándo es que va a recibir esas 100 veces más cosas? En este tiempo, dice. Ahora. O sea, eso se va a vivir en la tierra. Va a recibir ahora. No es una promesa a futuro, es de ya. Si usted lo deja, usted va a recibir eso, 100 veces más, se lo aseguro. Pero sí le dejo claro que es con persecuciones. No es fácil esto. Pero esa palabra sale constantemente en los evangelios y yo veo que no se comparte. Y también veo que decimos o dicen, es que tú te has equivocado, tú has cometido errores. Se llama pecado. Y por causa del pecado estamos condenados. No sé por qué bajarle el tono a lo que Jesucristo mismo vino a predicar y por la causa por la que vino a morir, por causa de nuestro pecado. Éramos nosotros los que debíamos morir, no él. Entonces, es que mira, tus errores, tus equivocaciones, con mucho cuidado. ¿Saben que este es el cristianismo moderno? Cuidado, ya nos metimos en eso. Cuidado, ya lo vemos así tan normal. Es que mira, la vida es tan complicada. No bajemos el evangelio. El evangelio es muy claro. No dejemos que el enemigo aplaude y se ría por nosotros estar bajando el mensaje que llevó a Jesucristo a la cruz. Pero se va a recibir ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. Todo eso se va a recibir en este tiempo, no en el siglo venidero. En el siglo venidero, ¿qué es lo que viene? Para el que dejó todo. Claro, el Hijo de Dios va a tener vida eterna. Ahora,
¿Cómo alguien va a recibir este tipo de cosas en este tiempo? Alguien que quiera compartir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras por ahorita, por dejarlo todo por Jesucristo. Me estaba recordando de una familia que es costarricense y que Dios los estaba llamando para ir a Papúa Nueva Guinea. Y el niño tenía en aquel entonces 4 años y el papá le decía, mi amor, pero vamos a dejar a la abuelita, vamos a dejar esto, vamos a dejar estos juguetes aquí, vas a llevar estos no. Y así sucesivamente le iba diciendo el papá al niño. Y dice que cuando ellos fueron un tiempo a Nueva Guinea y regresaron, no, perdón, cuando estaban allá, el papá se pone a ver si el niño tiene alguna carga de haber dejado las cosas que dejó. Y el niño le dice, papá, ¿sabe qué? He ganado más. Ahorita me estaba recordando eso. Y el niño le decía, papá, he ganado más. Tengo una abuelita allá en Costa Rica, tengo una abuelita en Salvador, tengo una abuelita en Papúa Nueva Guinea. Papá, tengo más tías, tengo más abuelos. Y ahora me estaba recordando el testimonio de ese niño con 4 años dándolo. Y es increíble que ahora yo, si mal no recuerdo, ahorita este niño tiene como 8 años. Y cuando vinieron aquí para otra vez tener ofrenda para regresar, el niño decía, no, ya perdí la cuenta de cuántas abuelitas tengo. Sí, efectivamente, eso se recibe en esta tierra y tal vez algunos digan, yo no he recibido eso, quizá no lo ha dejado todo. No sé, digo yo, porque sí se recibe. Si yo dejo todo, Dios me va a dar esas necesidades. Y vamos a poder decir, tengo muchos hermanos, muchas hermanas, tengo mamás en diferentes países, tengo tíos en diferentes países, tengo casas en otros países, porque Dios tiene todo eso para mí. Él guarda todas esas personas para mí, esos lugares para mí. Pero si yo no lo dejo todo, pues es como Dios diciendo, páguese usted sus gastos. Pero si usted deja todo, yo le pago los gastos a usted. Yo me encargo de usted. Puedo hacer un comentario rapidito. Bueno, yo lo veía también así compartiendo este testimonio de la hermanita de este niño. Lo estaba viendo de esta forma, que el Señor dice que nos dará casas, hermanos, y como sale es como esa gran familia en Cristo que somos. Yo creo que eso es lo que nos da 100 veces más, porque en todo el mundo tenemos familia. ¿Sí? Que va a ser precisamente, vamos a ser perseguidos. No va a ser fácil nuestro caminar. Pero Él aquí nos hace una promesa que pues ahora sí que pues vamos a ser recompensados, ¿verdad? En el siglo venidero nos dará la vida eterna. Pero yo creo que, bueno, eso me revela a mí que al decir casas, hermanos, hermanas y todos somos esa familia en Cristo. Claro. Y Así también, es. Monse, que siempre vamos a tener batallas, ¿no? No todo es fácil, va a haber persecución, va a haber, nos van a juzgar, nos van a señalar en muchas ocasiones, ¿no? Pero eso también lo dice la Biblia, no es fácil, y sí dejar todo, pues causa hasta temor, miedo y muchas cosas, ¿no? Pero como decimos, la palabra es la que nos va guiando, nos va dando esa confianza, esa fe, siempre y cuando pues tengamos al Espíritu Santo y ser perseverantes, como también en este día lo hemos estado estudiando. Así es. Quisiera hacer un recuento del Evangelio, tomando en cuenta algunas quizá enseñanzas falsas que se están divulgando últimamente en los edificios y llamados iglesias, como para que todos vayamos a la palabra de Dios. La Biblia dice, y voy a retomarlo a manera de resumen, la Biblia dice que primero que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. La condenación nuestra es no poder estar en el cielo mismo.
en la gloria de Dios. Esa es nuestra condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestra condenación, no, muchos lo vemos de la manera, me voy a ir al infierno. Mi condenación es me voy a ir al infierno. Mi condenación es que no voy a estar en la gloria de Dios. Mi condenación es que no voy a participar del lugar donde Dios está. Esa es la condenación. Consecuencia de la condenación de que no voy a estar en el cielo, en la presencia del Señor, pues viene el infierno. Pero yo no solo, la persona sin Cristo no es que va a estar solo en el infierno. Luego va a pasar al lago de fuego y azufre, que es lo que dice la palabra de Dios. El infierno, que realmente es Hades o Seol, en griego o hebreo, Hades, Seol, bueno, infierno o un lugar de condenación, es un lugar donde están ahorita las personas sin Jesucristo, las almas que no creyeron en Jesucristo, que luego van a ser juzgadas en el lago de fuego y azufre, que es el juicio final. Pero el problema que tiene la humanidad es que tenemos pecado. El pecado es lo que tenemos que predicar. Cuando dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, yo quiero que quedemos claro en eso, que tenemos que predicarle a las personas que están en pecado y que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, dice la Biblia en Romanos. Tenemos que compartir la palabra de Dios tal y como es. Y para los que son maestros de niños, los que llevaron el curso anterior del evangelismo, hasta un niño puede entender ese mensaje. Ahora andábamos en campamento de niños y este mensaje que les estoy diciendo a ustedes grandes, también los niños así lo escuchaban. No es que ellos no entienden, claro que lo entienden, claro que entienden el mensaje. Algunos de nosotros aceptamos a Jesús siendo niños y muy claro fue el mensaje con respecto a nosotros. Así que no es algo que debe ocultarse. El niño debe entender que a partir de Adán y Eva todos pecamos. Debe entender que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, que el pecado gobierna nuestra vida, que el poder del pecado debe ser destruido y el único que puede destruir ese poder del pecado es Jesucristo con su sangre. Tenemos que entender que nosotros no podemos salvar a nadie. Somos salvos por gracia. ¿Por qué usted es salvo? Por la gracia de Dios. La gracia significa una influencia divina, una influencia de Dios sobre mi vida que haga que yo entienda, para que yo pueda reflejarlo en mi vida. Hay influencia de Dios, su gracia de Dios para salvación, hay gracia de Dios para cambios, hay gracia de Dios para dones, la gracia de Dios es multiforme, es lo que dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Leamos la Biblia y ahí está, muy clara la gracia de Dios. Un tema totalmente, siento yo que me duele mucho ahora, hecho como blasfemia con canciones, como que la gracia ahora es una modita, la palabra gracia cuando es tan cuidada por Dios. Pero esa gracia, esa influencia divina de Dios es la que hace que yo sea salvo. Yo soy salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Yo debo entender que Jesucristo vino a morir por mis pecados, de los que debo arrepentirme. Si yo no me arrepiento de mi pecado, aunque yo diga mis pecados, si yo no me arrepiento, yo no voy a obtener salvación. Yo necesito pedir perdón por mis pecados, pero necesito arrepentirme y eso significa un cambio de mente. Decirle a Dios, Señor, yo estoy en una vida de adulterio y yo necesito dejar eso. No le voy a decir, perdóname mis adulterios, voy a seguir adulterando. Eso no es arrepentimiento. Ay Dios, yo digo malas palabras, perdóname por todas las malas palabras que he dicho y sigo diciendo malas palabras. Eso no es arrepentimiento. Con Dios no podemos jugar. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud. Así que yo cuando voy a Dios para salvación, Dios sabe si yo vengo arrepentido o no y es el Espíritu Santo el que me convence de pecado y me dice usted debe arrepentirse. El pecado a usted le condena y el no creer en Jesucristo hace que usted tenga un juicio para mal suyo. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo, creer que Él vino a morir por sus pecados. Él es el único ser humano que no pecó y Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir, pero también estuvo muerto y estuvo sepultado 3 días y 3 noches, pero como la muerte no puede sobre Él, dice la Biblia, Él resucitó porque Él es Dios, volvió a vivir. Y mientras estuvo sepultado 3 días y 3 noches, su cuerpo, Él bajó a los lugares más remotos de la tierra y fue a traer las llaves de victoria. Y Él venció sobre el poder de la muerte y le quitó las llaves a la muerte. Esa muerte que tenía dominio sobre el ser humano es, ahora con mis hijos no. Ahora cada hijo mío que muera va directamente a mi presencia. Y ya no hay más paraíso, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero ahora todas las personas que creen en mí van a ir al cielo directamente a mi presencia. Esa es la vida eterna, saber que vamos a estar con Dios.
¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que creen que son salvos por hacer obras y nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es algo que nosotros podemos hacer, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Hay personas que están en iglesias, perdón que lo diga, pero si tengo la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Hay personas que están en iglesias que han sido engañadas por falsos maestros que les dicen, tú tienes que hacer obras, obras y obras, porque si no te pierdes la salvación y te pierdes el cielo. La Biblia dice que los que somos hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. No dice, si usted cree en Jesucristo y hace buenas obras, tiene vida eterna. Aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le declaramos el Rey de nuestras vidas, o sea, renunciamos a nuestra vida para que Él viva en nosotros. Si le declaramos a Jesús como Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, decirle tú, yo quiero que seas mi Salvador y Señor de mi vida, va a ser salvo. En ninguna parte de la Escritura, pero hay edificios plagados de esta enseñanza que dicen que se pierde la salvación. La salvación no se pierde. Jesús no me viene a prometer vida eterna si no me la va a dar. Yo tengo vida eterna en el momento en que yo creo en el Señor Jesucristo. Y esa vida eterna es para siempre. Jesús nunca, nunca, en ningún versículo, me dice que todo depende de mí, de mis obras. Porque en el cielo, la única razón por la que yo voy a estar es por Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué estás aquí en el cielo? Porque Jesucristo me salvó. ¿Y tú por qué estás en el cielo? Porque Jesucristo me salvó. ¿Y tú por qué estás en el cielo? Porque Jesucristo me salvó. No es porque yo hice obras, porque yo leí la Biblia 80 veces, porque yo fui a la iglesia 43,000 veces. No es por eso. No es por obras para que nadie se gloríe. El único que recibe la gloria eterna es Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz por nosotros. Entonces eso debe quedar muy claro. Amén. La salvación yo no la voy a perder. La salvación la tengo ahí cuando dice cuidar la salvación. Yo tengo que vivir como hijo de Dios que soy. Yo tengo que cuidar el testimonio. Pero si yo no cuido mi testimonio, el Señor sabe que si soy hijo de Él, Él va a tener que trabajar conmigo para llevarme al camino correcto. Y si ya yo soy hijo de Él, Él va a trabajar en mí para completar su obra en mí. La misma gracia hace que nosotros le sigamos a Él. Él pone la ley de Él en nuestros corazones para que nosotros le sigamos. Qué feo, he tenido personas que llegan y me dicen, yo pensaba que yo perdía la salvación, y entonces yo todos los días me levantaba pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, como que si la salvación fuera por un día. La salvación no es por un día, la salvación es vida eterna, es para siempre. Claro, ahora hay muchas personas que no son salvas, porque hay muchas personas que no se han arrepentido de sus pecados. Y cuando yo me arrepiento de mis pecados es porque yo quiero que el Espíritu Santo, un ser santo, entre en mí y me cambie. Cuando el Espíritu Santo entra en cualquiera de nosotros, si ya entró, no se va a ir. Hay canciones que dicen, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven, fluye, ¿cómo? Pero el Espíritu Santo entra en el momento en que yo creo en Él, en Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo no va y se viene, el Espíritu Santo siempre está. Ahorita está en mí, ahorita están todos los que creen. No sé por qué hacen esas canciones y de dónde sacan esa información, doctrinas falsas de que el Espíritu va y se viene. Eso no es correcto. Padre, trae el Espíritu Santo sobre mí. ¿Cómo que traiga? Entonces acéptelo. Porque si ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo no se va a ir. Es la promesa del Espíritu, es las arras del Espíritu, lo que Dios puso en mí para que yo sepa que soy hijo de Dios. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos con Dios y de las promesas que vienen. No podemos estar enseñando falsa doctrina. Tenemos que enseñar la verdad. Cuando nosotros le hablamos a alguien del Señor Jesucristo es para que sea salvo para siempre. Y que sea salvo no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Y entender también esta persona que el Espíritu Santo no se va a ir de su vida. Dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, y Él es el que va a hacer todo. Los discípulos estuvieron esperando la promesa del Espíritu Santo, y en Hechos llegó el Espíritu Santo y posó en ellos. Y en ninguna parte de ahí ustedes van a ver que el Espíritu Santo se le fue a la persona. Eso no está. El que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo y está sellado. El que no es hijo de Dios puede aparentar serlo. Hay muchos que aparentan serlo, pero no hay cambios en sus vidas. El santo ser que habita en Dios mismo es el que habita en nosotros. Eso es la promesa de Él. Tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas. De verdad, es bien lamentable cómo se está predicando el evangelio y cómo se está engañando a las personas. Y muchos que quieren
entrar en la verdad, no pueden por estos falsos maestros que están arriba. Pero entonces leamos la Biblia. Si somos hijos de Dios, leamos la Biblia. Que no seamos engañados. No sé si Rafita ya entró. Monse, ¿tienes preguntas en el chat? Sí, quería preguntarle a Rafita. Una hermana. Con gusto, aquí estoy. Bueno, hermana. Rosy, no hay problema. No, Rafita, tú dile las preguntas. Gracias. Bueno, dice hermana, cuando una persona peca, es que el Espíritu Santo se va o que esta persona nunca fue salva. No, jamás. El Espíritu Santo no se va a ir de una persona. Nosotros, los que somos salvos, no es que no es que el pecado ya se fue, sino que empezamos a luchar contra el pecado. Es la diferencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios lucha contra el pecado. El que no es hijo de Dios, soy lesbiana y me vale. Soy homosexual y que viva la homosexualidad. Aborté y no me importa. Yo digo malas palabras y me gusta. Ese es un inconverso, una persona que no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios dice una mala palabra, uy, Dios, qué vergüenza, te fallé. Ese es el Hijo de Dios. Y entonces está Primera de Juan escrito para los hijos de Dios, que hay un montón de personas que no han creído en Jesucristo, que usan la Biblia como si fuera para ellos. El Nuevo Testamento, específicamente las cartas, son para los hijos de Dios. Y Primera de Juan dice, hijos, somos los hijos de Dios. Hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es para los hijos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, el Hijo de Dios va a pecar, sí, pero usted los confiesa y se aparta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque tenemos la sangre de Jesucristo corriendo por nuestras venas espirituales. Amén. Sí, vamos a seguir pecando, claro, pero vamos a empezar a luchar contra el pecado y vamos a pasar de un pecado a otro. Este ya lo vencí, ahora sigo con otro, y hasta que muera el pecado y voy con otro y destruyo eso, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra de santidad en mí. Él me está poniendo su palabra para que yo sea cada día más a la imagen de Jesucristo. Amén. Los hijos de Dios no podemos ir al infierno ni al lago de fuego y azufre. Ese lugar ya no está para el que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Lo que le espera al Hijo de Dios es ir venciendo pecados. Claro, el pecado al ser esencia, no, ya no soy rey en su vida, ni ya no lo es. Ya yo declaré a otro Señor de mi vida y yo voy a vencer estos pecados con el poder de Jesucristo. Pero en unas iglesias no predican eso y entonces las personas no quieren confesar sus pecados delante de otros y ahí están pecando en oculto, fumando en oculto, drogándose en oculto, viendo pornografía en oculto, teniendo relaciones sexuales en oculto. ¿Por qué? Porque no puedo decir, porque si no ya perdí mi salvación. No, eso es un problema. El que es hijo de Dios debe renunciar al pecado, pero no lo va a poder hacer solo, sino que si el Espíritu Santo está ahí va a empezar a cambiar. ¿Qué otra pregunta tenemos? Esta otra que dice, ¿qué hay de los que caminaron en un tiempo en el Evangelio y se apartaron? ¿Pierden la salvación o no? A eso puede entrar a dos cosas. Uno, si yo soy hijo de Dios y me aparto, Dios como sea me va a traer a Él, porque Él es el que me salvó, el que me eligió y me va a traer a Él. Y como sea me va a arrastrar a Él. O puede ser que yo haga que soy hija de Dios cuando yo nunca me he arrepentido de mis pecados, hago lo que yo quiero, nada más quiero estar en la iglesia porque pues no me gusta mucho el mundo, me metí en una iglesia y está la famosa apostasía, que la apostasía es para los que dijeron yo creo en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo mejor y luego niegan la eficacia de ella. Son los que dijeron, sí, yo soy salvo, claro, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy hijo de Dios, servidor o simplemente hijo de Dios. Y luego dicen, no, hombre, eso es una mentira. El evangelio no sirve para nada. Jesús, eso no tiene poder. Apóstatas, que es diferente a herejes. Herejía es aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo nunca y dice cualquier cosa. El apóstata es el que al principio decía que todo bien con Jesucristo y luego niega la eficacia de la fe. En cuyo caso, si era una persona que venía haciéndose pasar por lobo, ya se sacó el disfraz, ya es lobo y sigue siendo lobo. Ahí están las preguntas. De ahí son comentarios, amén. El Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es. Así es. Bueno, entonces, con esto, pues sé que ya pasó la hora, terminamos, pero les dejo la tarea otra vez, a mí misma me la dejo, leamos la palabra de Dios.
Si alguno tiene una petición muy fuerte, ayune. Dígale, Señor, te dedico este tiempo, Padre, contéstame esto. Si hablemos con Dios, no solo por los alimentos o cosas muy pequeñas, démosle un tiempo al Señor. Seamos sus discípulos, demostrémosle a Él que le estamos siguiendo. Y también los que, bueno, yo no diría los que puedan, es que debemos memorizar. Ojalá memoricemos la palabra de Dios. Si alguno de estos pasajes le llamó la atención, memorícelo. Es importante que nos sepamos la Biblia, ojalá toda de memoria. Ojalá que ese libro esté en nuestra mente, antes que cualquier otra cosa. Ok, si no hay más comentarios, terminamos ya por la hora, porque ya sé que pasamos. Terminamos orando y tomando una foto. Ok, no hay más comentarios. Entonces, Rafita, el hermano Roberto no pudo opinar porque usted no estaba presente para su mano. Buenos días, mi hermana. Hermano Marcos. Sí, mire, hoy es mi primer día, no me atrasé la semana pasada, o sea, no estuve enterado ya, pero estoy recibiendo las enseñanzas todas las noches y no sé si todo este material lo tenemos en el, ¿cómo se llama? En el chat del ministerio. Sí. Porque no lo tengo yo, por eso estuve callado hoy día y no pude participar. Y quizás tenga el material para comenzar porque yo soy hablantín. Me encanta participar y tengo que ponerme al día con todo. Ok, lo que está disponible son las 2 grabaciones en la página de YouTube y esta sería la tercera. Les había comentado al inicio que nuestro material es hojas en blanco y todos apuntamos, porque lo que yo comparto son pasajes de la Escritura. Muy difícilmente les voy a dar otra... Yo cogí todos los versículos para la gloria de Dios. Pues está al día entonces, hermano. Entonces, eso es lo que y YouTube, ¿cómo que está ahí? ¿El ministerio? Sí, ahorita les paso en el chat por favor, de este curso los 2 videos para que los tengamos disponibles. Bueno, más este tercero cuando lo pase el hermano Carlos. Gracias, mi hermana. Dios lo bendiga. Consulto, hermana Monse, sé que estamos sobre la hora ya. ¿Este material se va a dar siempre en PDF? Sí, no, este mismo en PDF. Ahorita mando el otro, o sea, el de la semana 1, 2 y 3, como para estar al día. Correcto, porque creo que solo tenemos el de la semana 1 y el de la semana pasada no. Oh, listo, ok, entonces voy a enviar los 3. Gracias, sierva. Y tal vez para el hermano Marcos se llama el maestro y el discípulo, tal vez para que lo sepan. El maestro y el discípulo. Eso. Correcto. Ok, entonces, Rafita nos ayuda orando, por favor. Un gusto. Mi madre, gracias. Un gusto. Bueno, oremos pues. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por este bonito tiempo, Señor, de estudiar tu Biblia, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por darnos sabiduría, entendimiento, Señor, para entender, Señor. Gracias porque que tú pones a personas delante de nosotros, Señor, a enseñar tu palabra, Señor, que tú puedas bendecir la vida de Monse, que tú puedas darle sabiduría, Señor, para poder guiarnos, Señor, en tu palabra. Y que tú puedas bendecir a cada persona que está conectada, Señor, para estudiar tu palabra, que tú puedas bendecir a cada uno de ellos y que tú puedas ayudarles, Señor, para que puedan ir poco a poco entendiendo tu palabra, Señor, y de igual forma, Señor, que la podamos aplicar, Señor, en nuestra vida y podamos ser testimonio vivo, Señor, delante de aquellas personas que aún no te conocen. Señor, gracias por todo, Señor. Bendice lo de que resta lo del día, Señor, y el día siguiente, Señor, y que tú puedas siempre estar presente en nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Dios me lo bendiga. La fotito antes que no vayan. ¡Ay, la foto! La foto. Ay, la foto. Bueno, bendiciones para todos. Bendiciones. La mejor sonrisa. Ya me ocupo. ¿Sí lo puedes tomar, verdad? Sí, la puedo. Okay. Bueno, vamos a tomar la foto. Aquí vamos a dar un minuto para que se arreglen. No, ya.
Ya están todas guapas, todas bonitas. Va, está bien. Todas son lindas. Colochos. Espérenme que el colocho aquí se me fue a mí. Esperen. Bueno, a la cuenta no voy a tener. Son dos. Rafita, pero usted está muy mechudo. No, si tengo el pelo bien corto. Pénese. No, así es que es el show. Bueno, son 2 veces que vamos a tomar fotos, por eso 2 veces van a sonreír. Cuando diga 3, se detienen sonriendo con los ojos abiertos, ¿verdad? No vayan a cerrar los ojos. Allá. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí estamos, vamos a ver. No me pueden ver a mí porque No podemos ver a la hermana Lucía, dice. sí, porque no me está fallando la cámara. ¿Le está fallando? Sí. Para la próxima, para que pueda estar con la foto. Así. Vaya, entonces vamos a la segunda fotografía, a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos, aquí ya, listo. Listo. Ok. Bueno, ahora sí, hermanos. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima Dios bendiga. semana. Que les bendiga a todos. Que les bendiga a todos. Un gusto, familia de Dios. Amén. Bendiciones.